Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. El 7 de diciembre de 1995, un hombre entró al Palacio de Conciertos de la ciudad de Estocolmo, Suecia. Vestía un impecable smoking de chaleco y corbatín blanco, unas grandes gafas de marco redondo y café. Sus ojos se paseaban por el espectáculo que era aquel lugar. Sus ojos, que parecían escarbar en lo profundo de cada uno de los presentes, en su humanidad. El piso de la parte central del palacio es de color azul rey, y en medio la N, el apellido Nobel, blanca, encerrada en un círculo del mismo color. Por este piso pasó nuestro hombre, atravesando el silencio expectante que mantenían todos los invitados. El silencio se quebró. La voz de Mr. Osterjostrand empezó a llenar el vacío. Su Majestad, Su Alteza Real, damas y caballeros. Y así empezó su discurso con el cual presentaría a nuestro hombre. Mientras tanto, él seguía escarbando entre el público. De pronto, recordó el lugar de su infancia. En los años 40, cuando yo era hijo mayor de una familia en perpetuo crecimiento en el condado rural de Derry, vivíamos apiñados en las 3 habitaciones de una granja tradicional de techumbre de paja, como en una suerte de madriguera. Éramos tan susceptibles e impresionables como el agua potable que yacía en una cubeta en el fregadero. Cada vez que un tren sacudía la tierra al pasar, la superficie del agua ondeaba en delicados círculos concéntricos, en absoluto silencio. Este hombre que recuerda su infancia en un pequeño pueblo de Irlanda del Norte, ahora, 50 años después, en Estocolmo, se llama Seamus Heaney, nuestro homenajeado el día de hoy. Los fragmentos que leíamos hacen parte de su discurso de aceptación de Premio Nobel, premio que le fue concedido en 1995. Este discurso se llama Certidumbre de la Poesía y se los recomendamos, pues allí figuran muchos de los elementos de la poética de Heaney. El silencio y los sonidos, la vida rural, la violencia y la humanidad, y persistentemente una creencia en la poesía. La forma del poema, en otras palabras, resulta crucial para el poder que tiene la poesía de realizar eso que le da y siempre le dará su certidumbre como tal. El poder persuadir a esa parte vulnerable de nuestra conciencia de su bondad, a pesar de la evidencia de maldad a todo su alrededor. El poder de recordarnos que somos cazadores y recolectores de valores, que nuestras mismas soledades y congojas son dignas de certidumbre, en tanto son, también, una prenda de nuestro verdadero ser humano. De esta manera termina el discurso. Bienvenidos a Lecturas Compartidas. Bueno, Jafitza, pero yo estoy segura de que muchos de nuestros oyentes no saben quién es Seamus Heaney. ¿Qué ha escrito? ¿Por qué es importante y por qué le otorgaron el Premio Nobel en 1995? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Seamus Heaney nació en 1939. Es un poeta irlandés, quizá uno de los más representativos de su país. No es el único premio Nobel de literatura de Irlanda. Al parecer, este país nos ha brindado a algunos escritores que se han pronunciado en Estocolmo. Están, por ejemplo, George Bernard Shaw, Samuel Beckett y el poeta William Butler Yeats, de quien Heaney es gran admirador. Pero volvamos a su infancia. ¿Dónde pasó sus primeros años? En el condado rural de Derry, uno de los condados de Irlanda del Norte. La casa en medio del campo, cerca a la cual pasa un tren, de la que Heaney hace alusión en su discurso de aceptación del Nobel, está ubicada en Belaghy, un pequeño pueblo en su mayoría católico y nacionalista. Dime, Jafitza, ¿esta naturaleza católica y nacionalista del pueblo tiene algo que ver en la poesía de Heaney? Pregunto esto porque en una entrevista hecha por Melvin Bragg se habla de cómo en el poema Muerte de un naturalista está presente la problemática de la zona rural, la división de esa comunidad en la que el poeta creció. Sin duda, Muerte de un naturalista es uno de los poemas más conocidos de Heaney. Mira, a lo que hace referencia la entrevista es al conflicto de Irlanda del Norte, una época de continua violencia que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Cuéntanos un poco más sobre ese conflicto de mitad del siglo XX. Fue una época de violencia que enfrentó a dos bandos. Por un lado estaban los unionistas, de religión protestante y con la aspiración de hacer de Irlanda un país fiel a la corona británica. Por el otro lado estaban los nacionalistas, de religión católica y con el interés de hacer de Irlanda una república independiente.
Heaney fue un poeta católico, ¿verdad? Es verdad, María Paula, pero lo curioso de la situación de Heaney es haber crecido en el condado de Derry. Les contaré por qué. Tras el conflicto que venía dándose entre protestantes y católicos, en 1920 se firmó la Ley de Gobierno de Irlanda, que dividía la isla en dos jurisdicciones, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Y el condado de Derry pertenecía a la Irlanda del Norte. Correcto. El problema es que esta jurisdicción norte no favorecía a los católicos. Esto lo dejó claro el primer ministro norirlandés James Craig, cuando dijo que en Irlanda del Norte existía un parlamento protestante para una población protestante. Así, supongo, se desarrollaría una especie de segregación. Un pueblo como en el que creció Heaney, Bellaghy, católico y nacionalista, en medio de una jurisdicción protestante, claramente iba a tener divisiones, barreras delimitadas con otros lugares, tal como se nos dice en la entrevista. Tal cual lo dices, María Paula. Sin embargo, léenos un poco más de esa entrevista a la que te referías. Crecí en una comunidad dividida que hablaba a través de sus barreras muy íntima y gentilmente. Así que sí, desde el comienzo de mi conciencia casi, había un sentido de mundo dividido. Escribí acerca de esto bastante directamente en Muerte de un naturalista. Pero no solo en este poema. En la misma entrevista a la que se refiere María Paula, Heaney continúa diciendo: en Huyendo del invierno escribí acerca de ello directamente, y era acerca de los vecinos campesinos católicos y protestantes, en un poema llamado Acerca del otro lado, que es nuevamente acerca del cruce. Es la noción de que tú y los demás están del otro lado. Y a partir de esta experiencia de la infancia, la poesía de Heaney se iría desenvolviendo a través del tiempo, al igual que se iría acrecentando la situación de violencia en Irlanda del Norte entre los protestantes y los católicos. Pero dejemos allí la lección sobre historia. Es hora de entrevistar a nuestro invitado. Él es un escritor irlandés que vive en Colombia desde 1969. Su nombre es Joe Broderick, pero dejemos que sea él mismo quien se presente y que nos comente cuál fue su primer acercamiento a la poesía de Heaney. Yo me llamo Joe Broderick, yo llevo 45 años en Colombia, más de 50 años en América Latina, pero en alguna época he vivido en Irlanda también. En los años 70 estuve en Irlanda cuando mis hijos estaban muy chiquitos y conocí la poesía de Heaney. Justamente en ese momento salió el libro Norte, que acabo de mencionar, y empecé a apreciar su voz como un poeta muy cerca a su pueblo, muy cerca a la naturaleza, muy cerca a la tierra, un lenguaje como muy sugestivo, muy bello y muy emotivo también. Y conociéndolo más y más, me di cuenta que además de un gran poeta, era un gran docente, o sea, un gran ensayista sobre la literatura, sobre los poetas de diferentes momentos, épocas, en Irlanda y en Inglaterra y en Estados Unidos. Era un gran profesor realmente, tenía otro talento. Y luego cuando el premio Nobel, recibió el premio Nobel en el año 95, y aquí en Colombia la gente no lo conocía, no tenía idea de quién era Seamus Heaney, entonces me dio por traducir sus poemas, algunos de sus poemas, una pequeña antología al castellano colombiano. Sus versos existen en España y también en México. Las versiones en españolas me parecen bastante torpes o como difíciles para uno, para apreciar la poesía. Las mexicanas mejor, pero yo sentí la necesidad de una traducción para Colombia. Entonces, habiendo decidido eso, me puse en contacto con él y fuimos, a raíz de eso nos volvimos muy amigos y tuvimos una amistad de casi 20 años que terminó lamentablemente con su muerte
en agosto del año pasado. El motivo de este programa es acercarnos a un hombre y a una poesía desconocida por muchos. Nosotros ya nos hemos encargado de hablar un poco sobre su vida, pero quisiéramos que usted nos comente sobre su literatura. ¿Por qué leer la poesía de Heaney? ¿Qué considera usted que la hace importante? ¿Por qué considero importante? Pues la poesía es importante y no es importante, porque la poesía no cambia nada. Sin embargo, uno lee la poesía como lee la literatura, la buena literatura, por el placer que le causa a uno, un placer estético, sobre lo que es el aporte específico de la poesía. El mismo Seamus Heaney lo describe en las últimas palabras de su memorable discurso en Estocolmo, cuando le dieron el premio Nobel en 1995, y estaba hablando mucho ahí de la poesía de Yeats, William Butler Yeats, o aquí le dicen Yeats, y Yeats, que era el primer poeta con el premio Nobel en 1923, muy admirado por todos nosotros, especialmente por Seamus Heaney, y dice que la obra de Yeats cumple con lo que la poesía necesaria siempre cumple. La poesía necesaria. No toda la poesía es tan necesaria, pero es necesaria cuando cumple con esto, que toca el fondo de nuestra simpática naturaleza, sin desconocer lo antipático que es el universo al que esa misma naturaleza está expuesta constantemente. La forma del poema entonces es crucial. Sin ella no se obra el efecto, que es y será siempre el mérito o el crédito de la poesía. Persuadir a la parte más vulnerable de nuestra conciencia de que tiene la razón, no obstante la evidencia de maldad que la rodea. La poesía nos recuerda que somos cazadores y recolectores de valores, que nuestras soledades y angustias merecen crédito, pues ellos son también una garantía de nuestra existencia como seres humanos. Eso es lo que él cree que es el efecto de la poesía necesaria. Entonces, como digo, la importancia de la poesía reside en eso, que nos toca la fibra más sensible de nuestro ser y la parte más vulnerable de nuestro ser. Es una experiencia profundamente religiosa, la lectura de la buena poesía. Una experiencia espiritual, obviamente. En su discurso de aceptación del premio Nobel, Heaney hace alusión a la situación de violencia entre católicos y protestantes en el Ulster, en Irlanda del Norte. Como hemos dicho nosotros antes, de cierta manera su certidumbre de la poesía se relaciona con esa situación de violencia. ¿De qué manera cree usted que la violencia, o digamos, la realidad entra en la poesía de Heaney? ¿Cómo se configura? Pues está presente en muchos de sus poemas. Su cuarta colección tiene por título North, simplemente. Fue el libro de poesía que publicó cuando decidió abandonar el norte de Irlanda para vivir en el sur, cerca de Dublín. Se sentía un poco culpable y al mismo tiempo liberado, porque desde muy joven él alcanzó a tener reconocimiento y fue una voz muy escuchada en Irlanda. En el norte, los de la IRA, que llaman el ejército republicano que luchaba por la república integral de la isla, querían que ellos tuvieran su voz a su favor, que publicara poesía como beligerante, casi como diría que pamfletaria,
a favor de la lucha armada de ellos. Él no quería eso, pero tampoco quería apoyar a los violentos del otro lado, los unionistas. Esa lucha nunca ha sido realmente entre católicos y protestantes, sino entre republicanos y unionistas, los que querían seguir con la unión con Gran Bretaña y los que han querido tener la república integrada, la isla completa. Es una larga historia que es difícil de explicar en 5 minutos, pero básicamente pues los republicanos son en su mayoría por cultura y por herencia son católicos, y los unionistas, los que quieren la unión perpetua con Gran Bretaña, son protestantes, son metodistas y presbiterianos, no son en su mayoría anglicanos, sino de las iglesias disidentes que llaman. Entonces, la lucha parece que fuera religiosa, no es realmente religiosa, es política y social y económica, como casi todas las guerras y todas las confrontaciones. En todo caso, Heaney se estableció cerca de Dublín, en el campo, y escribió un libro de poesías con el título North, para más o menos expresar su angustia por lo que estaba pasando en su país, porque él era del norte, él nació y se crió allá y estudió en Belfast, en la universidad, después fue profesor también en Belfast. Entonces para él romper con ese mundo fue muy difícil. Y el único poema que cita de él mismo en su discurso Nobel en Estocolmo fue un poema que se refiere a esa experiencia de sentirse como un emigrado, pero un emigrado interno, no emigró fuera de Irlanda, emigró pero dentro de Irlanda para estar cerca a los suyos, porque él es una expresión, en toda su poesía es sobre todo una expresión de la voz de los irlandeses. Por último, y para terminar esta entrevista, nos gustaría mucho que nos compartiera algún poema de Heaney que usted considere importante. Pues como considero toda su poesía importante en el sentido que dije antes, pero escojo uno que se llama Punishment, castigo. Salió en el libro Norte. El poema está basado en la imagen de una mujer que descubrieron intacta después de 2000 años en los pantanos de Jutland, en Dinamarca. Fue un descubrimiento en esa época de unos muertos sacrificados como en una especie de sacrificio ritual, y esta mujer joven, su cuerpo estaba preservado perfectamente con la soga alrededor de su cuello, y le impresionó mucho la fotografía que vio de ella y lo asoció con la imagen de una mujer castigada en Irlanda del Norte por haberse acostado con un soldado inglés, británico. Entonces unió las dos imágenes en este poema que se llama Castigo. Siento el jalón del dogal en su nuca, el viento en su torso desnudo. El soplo vuelve sus pezones cuentas de ámbar, sacude el frágil aparejo de sus costillas. Veo ahogado su cuerpo en el pantano, la pesada piedra, los palos flotando y las ramas. Debajo de ellos primero fue corteza de árbol desenterrada, hueso de roble, cuenco de cerebro. Su cabeza al rape es una tusa chamuscada, la venda un trapo sucio, la soga un anillo para guardar recuerdos de amor.
Pequeña adúltera, antes de tu castigo tenías el pelo rubio, estabas hambrienta, y tu rostro negro como la brea era hermoso. Mi pobre chiva expiatoria, casi te amé, pero hubiera tirado, lo sé, las piedras de silencio. Soy el voyerista artístico de la cresta oscura y expuesta de tu cerebro, la membrana de tus músculos y todos tus huesos enumerados. Yo que me quedé callado cuando tus alevosas hermanas, embadurnadas de alquitrán, lloraban junto a las rejas. Quien fuera cómplice de la indignación civilizada, pero comprendiendo la exacta, la íntima, tribal venganza. Muy criticado por este poema, por comprender la venganza tribal del norte. Muchas gracias por su entrevista y esperamos tenerlo en una próxima ocasión con nosotros. Bueno, mucho gusto. Hasta luego. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Como siempre pasa en nuestros homenajes, se nos queda mucho de la vida de nuestro personaje por fuera. Creo, María Paula, que nos ha faltado leer unos cuantos poemas más de Gini para provocar a nuestros oyentes. Propongo que para cerrar leamos Cavando, otro famoso poema. Me parece justo también. Esperamos haberlos acercado un poco más a la obra de este gran poeta irlandés. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co y seguirnos en Facebook por nuestra fanpage Lecturas Compartidas. Los acompañaron en la producción Edgar Huasca, composición original por Andrés Gómez, libreto por Jafitza Quipo y Johnny Martínez. En la locución Jafitza y quien les habla, María Paula Díaz. Hasta la próxima emisión. Ahora sí, leamos Cavando. Entre mis dedos índice y pulgar, la rechoncha pluma tantea, ajustada como una pistola. Bajo mi ventana, el sonido de un claro carraspeo cuando en el suelo de grava se hunde el azadón. Es mi padre que cava. Miro hacia abajo hasta que su torso tenso se inclina entre los arriates. Se yerguen con 20 años de distancia, encorvándose al ritmo de la sembradora donde estaba cavando. La tosca bota reposando en el asa. El mango contra la rodilla interior apalancando con firmeza. Arrancaba altos tallos, enterraba muy hondo el canto brillante, para desparramar nuevas patatas que recogíamos nosotros, amando su fría firmeza en nuestras manos. Por Dios, que el viejo sabía cómo manejar el asadón, justo igual que su viejo. Mi abuelo cavaba más tierra en un día que cualquier otro hombre del pantano de Tóner. Una vez le llevé leche en una botella, hacía de corcho un mugriento papel. Se enderezó para beberla. Luego volvió a lo suyo de inmediato, cabeceando y cortando limpiamente, lanzando terrones por encima de sus hombros, profundizando más y más, buscando tierra buena, cavando. El frío olor del moho de patata, el chapoteo y el azote de turba húmeda, los tajos secos de un borde a través de raíces vivas se despiertan en mi cabeza, pero no tengo un asadón para seguir a hombres como ellos. Entre mis dedos índice y pulgar, la rechoncha pluma tantea. Con ella cavaré. Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.